Ya chicos, ahora vamos a comenzar. Yo soy Julio Alonso Gazadanto y les voy a exponer el tema de lesiones celulares, muerte y adaptaciones. ¿Ok? Hoy. Ya. Primero los contenidos. Vamos a ver, primero, la respuesta al estrés, las causas de lesión celular, la secuencia de acontecimientos para la muerte celular, los mecanismos de lesión y muerte y las adaptaciones celulares. Luego los objetivos. Relacionar la respuesta al estrés y con sus mecanismos de adaptación y muerte, identificar los principales agentes lesivos y diferenciar la lesión reversible de la irreversible, explicar las diferencias entre apoptosis y necrosis y describir los tipos de adaptación celular. ¿Okay? Primero, ¿qué es lesión celular? Lesión es aquella acción que va a generar a partir de un agente que va a provocar una injuria, un daño en la célula. ¿Ok? Esto normalmente está provocado a través de un estrés, ¿ok? Que puede ser fisiológico o puede ser patológico. ¿Ya? Primero, la célula, cuando está sana, está en un periodo de homeostasis, o sea que está en equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando llega un agente estresor? Lo que pasa es que la célula hasta cierto punto se puede adaptar, eso es lo primero, ¿ok? Pero cuando ya este estrés es excesivo y ya supera la capacidad de adaptación de esta célula, entonces pasa lo que es la lesión celular reversible. Es hasta un determinado rango es reversible, ¿ok? Y como su mismo nombre lo dice, si el estrés se elimina, entonces la célula puede volver a estar en homeostasis, ¿ok? Pero ¿qué pasa si el estrés es más persistente, dura más tiempo, o es más grave, o actúa de forma más abrupta? Entonces pasa de lesión celular reversible a lesión celular irreversible. Y como es irreversible, no queda otra que la muerte celular. Y los casos más comunes de muerte celular son necrosis y apoptosis. ¿Ok? Necrosis y apoptosis. Luego, causas de la lesión celular. Les dije que había un estrés que podía generar este daño. En este caso vamos a ver las causas de este estrés. Primero, la hipoxia o isquemia. La hipoxia, que es la baja cantidad de oxigenación en los tejidos, y la isquemia, que es cuando hay una obliteración de un vaso sanguíneo que permite que no se pueda perfundir el tejido correctamente, ¿ok? Lo cual conduce también a la hipoxia, porque el oxígeno está transportado a través de la sangre, ¿ok? Por los glóbulos rojos. Así que esto va a ser a través de una obstrucción del vaso sanguíneo y también por la anemia, por ejemplo, porque como les dije, cuando hay una anemia hay una baja cantidad de hemoglobina. Eso quiere decir que también se transporta menos oxígeno, menos oxigenación y produce hipoxia, ¿ok? Las toxinas también son agentes estresores porque pueden causar daño directo incluso. Tenemos ahí el monóxido de carbono, el tabaco, algunos fármacos citotóxicos. También tenemos sustancias inocuas, pero en exceso. Por ejemplo, sustancias inocuas como el agua, la glucosa, si están en una cantidad excesiva, incluso estas pueden ocasionar daño. ¿Ok? Luego también los agentes infecciosos que ya se los recordarán de microepara, y de los virus, las bacterias, los hongos, los protozoarios, etc. ¿Okay? Y también tenemos a las reacciones inmunitarias. ¿Por qué? Porque cuando llega este agente y nuestro cuerpo reacciona para poder protegernos, a través de esta reacción de las citoquinas que se están llamando para poder generar la inflamación, no solamente se ataca al patógeno, sino que también a veces nuestro propio cuerpo puede ser atacado. ¿Ok? Siguiente, alteraciones genéticas. ¿Ok? Por ejemplo, algunas mutaciones pueden generar deficiencias de algunas proteínas estructurales. Cuando hay unas proteínas estructurales deficientes o también proteínas funcionales, la célula no puede vivir correctamente. Y como no puede vivir correctamente, entonces se induce su muerte, ¿ok? Para poder aprovechar mejor los recursos del cuerpo que tiene en sí. Luego el desequilibrio nutricional, un bajo consumo de algunos nutrientes, como las proteínas, las vitaminas, los minerales, etcétera, pueden ocasionar también un daño, ¿ok? Por la deficiencia que también podría provocar en las proteínas estructurales, las proteínas funcionantes, básicamente haría que la célula no pueda funcionar correctamente. Y cuando la célula no puede funcionar correctamente, se induce su muerte, ¿ok? Luego agentes físicos, agentes como por ejemplo un golpe, un traumatismo,
o la temperatura, por ejemplo, una quemadura o la radiación solar, etcétera, también pueden ocasionar daño en la célula. Por ejemplo, la misma radiación, los rayos UV, pueden ocasionar daño en el ADN. Y el núcleo básicamente es la fuente... Carajo. El núcleo se recordarán básicamente de la pre, que de ahí se salía el ARN mensajero, salía que se podía codificar, perdón, con la transcripción en proteínas a través de los ARN de transferencia, y a través de eso genera las proteínas. Es por eso que cuando hay un daño a través del ADN, como dije, todo esto genera un daño a las proteínas, que genera esta muerte celular. Y luego el envejecimiento. ¿Por qué el envejecimiento? Porque cuando la célula ya está vieja, ya su capacidad de poder adaptarse ya está muy disminuida. Y como está disminuida, en vez de adaptarse, como ya no puede, prefiere morir simplemente. ¿Okay? Luego, secuencia de acontecimientos en la muerte. ¿Qué es lo que va a pasar? Les había dicho que primero estaba la célula sana, que luego le llegaba su estrés, que se podía adaptar, pero cuando ya pasaba esta capacidad de adaptación, llegaba lo que era la lesión celular reversible. ¿Okay? Esta lesión celular reversible tiene algunas características. Primero tenemos a esta característica vesiculación de la membrana, porque se produce como si fuera un edema, ¿no? Como una tumefacción, porque se está acumulando el líquido dentro de la célula. Es por eso que lo vemos acá como si fuera una vesiculita, una tumefacción, también estas vesículas en la membrana. Y las figuras de mielina que se forman también a partir de la membrana. Acuérdense que dentro de la membrana celular hay un componente importante llamado esfingomielina, ¿ok? Y al no funcionar correctamente, entonces se forma lo que es la figura de mielina. Y luego ya, cuando ya supera esta capacidad, cuando ese estrés ya se vuelve más persistente, más excesivo, entonces ahí se genera lo que es la lesión celular irreversible, ¿ok? Y va a tener tres características. Primero, una falla mitocondrial. Eso quiere decir que, a ver, Adrián, ¿para qué servía la mitocondria? Claro, entonces como ya no se puede producir ATP, la célula ya no puede funcionar. Luego, una falla en la integridad del núcleo, o sea, una falla en el ADN. Como les había comentado, esto induce también una falla en la producción de proteínas, ¿ok? Y luego también tenemos una falla a través de la permeabilidad de la membrana celular, ¿ok? Como hay una falla, entonces se va acumulando el líquido, se va como volviendo más edematoso, ¿ok? Y la célula muere. Ya, eso. Ahora, la secuencia de acontecimientos en la muerte, ¿ok? Vamos a seguir y ahora vamos a hablar de qué es lo que pasa después de la muerte, qué es lo que pasa después de la lesión celular irreversible, la muerte celular. Y les había dicho que los dos más comunes son la necrosis y la apoptosis, ¿ok? Hay varias diferencias entre las dos. Primero, la necrosis es accidental, ¿ok? Mientras que la apoptosis es más programada, ¿ok? Al principio, la célula prefiere hacer apoptosis porque no genera tanto daño, ¿ok? Porque no hay inflamación, básicamente. En cambio, la necrosis sí hay inflamación, ¿ok? Y ya se genera ya todo más como un caos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la muerte, perdón, con la muerte accidental, que es la necrosis? Tenemos acá el edema, que les había dicho que se genera esta tumefacción por la acumulación de líquido, la membrana rota, porque esta es otra diferencia entre la necrosis y la apoptosis. En este caso, en la necrosis, la membrana se rompe, y como la membrana se rompe, se libera todo el interior de la célula, y es ahí que se genera la inflamación. ¿Por qué? Porque seguramente se acordarán que ustedes tenían a las células presentadoras de antígeno, a las células de defensa, al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, tipo 2, ¿ok? Que vieron en fisio. ¿Se acuerdan? Entonces, una vez que salen estas sustancias, ¿ok? Todos esos componentes del interior de la célula se tienen que fagocitar, ¿ok? Para eso vienen las células de la defensa, llaman sus citoquinas, y como se llaman las citoquinas, vienen más células de la defensa, y eso genera inflamación. Luego, ya claro, con inflamación, ya. Luego la apoptosis. La apoptosis, a diferencia de la necrosis, tiene su membrana intacta, pero forma lo que son los cuerpos apoptóticos. Eso quiere decir que se forman como dentro de una vesícula, se forman ahí algunas organelas para que se pueda fagocitar de una manera un poco más limpia, ¿ok? Acá tenemos la membrana intacta, la retracción, porque la célula está disminuyendo de tamaño porque está generando los cuerpos apoptóticos, ¿ok? Sin inflamación. Y otra característica de la apoptosis es que puede ser tanto patológica como fisiológica, a diferencia de la necrosis, que solamente puede ser patológica. Sí, funciona.
ya. Luego de ahí tenemos otros casitos, como por ejemplo la necroptosis, que tiene características de la necrosis y la apoptosis, y es por eso que se llama así, necroptosis. Otro tenemos a la piroptosis, que es como la apoptosis, pero con inflamación, ¿ok? Y es por eso que se llama piroptosis, porque también puede generar fiebre con un aumento de la temperatura. Luego tenemos la autofagia. La autofagia es cuando ya no hay suficientes nutrientes y se degradan las mismas células para poder obtenerlos. Ahora vamos a hablar de los tipos de necrosis. Primero tenemos a la necrosis coagulativa, ¿ok? Que esta se va a diferenciar porque va a mantener la estructura del órgano que se está necrosando. ¿Por qué se va a mantener la estructura? ¿Ok? Esto es porque al mantener un pH tan bajo, ¿ok? No solo las proteínas estructurales se van a degradar, sino que las enzimas también se van a degradar. Y como las enzimas están degradadas, no hay nadie que pueda degradar todas las proteínas estructurales que hay ahí, ¿ok? Porque acuérdense que las enzimas varias de esas tienen una característica proteolítica, o sea, de romper las proteínas estructurales, ¿ok? Y al no poder romper estas proteínas, entonces se mantiene la estructura. ¿Entiendes? Ya. Luego tenemos a la necrosis liquefactiva. A diferencia de la coagulativa, esta no mantiene su estructura, ¿ok? Se ve ahí que va a ser producto de infecciones bacterianas, de infecciones micóticas, y esto va a generar que se produzca al final la pus, ¿ok? Va a ser algo característico de la liquefactiva. También va a ser algo característico es que va a generarse a partir de la isquemia o infarto del sistema nervioso central, ¿ok? Generalmente, cuando hay un infarto o una isquemia, se produce necrosis coagulativa, pero cuando esta es en el sistema nervioso central, en el cerebro, en la médula espinal, se va a producir la liquefactiva. Es algo así como una curiosidad. ¿Entiendes? Dice, isquemia del sistema nervioso central. ¿Entiendes? Luego tenemos la necrosis gangrenosa. La necrosis gangrenosa no tiene tanta característica en sí como de patología, sino que es un término un poco más clínico. Es algo que se utiliza cuando hay una necrosis en la parte distal de los miembros, ya sea inferiores o superiores, pero sobre todo lo dicen con los inferiores, ¿ok? Ahí tenemos dos tipos, la gangrena seca y la gangrena húmeda. La gangrena seca es, ¿cómo decirlo?, lo normal, ¿ok? Y en cambio la húmeda es cuando se produce una sobreinfección de patógenos que vienen a infectar esta herida. ¿Ok? ¿Entendido? Bueno. ¿No? ¿Qué parte no entendió? Ah. Ya. A ver, papi, te voy a preguntar. ¿Qué es la necrosis coagulativa? Mantiene la estructura. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué no se degrada? Hay una destrucción de las enzimas y eso permite que la estructura no se degrade completamente. Ya. ¿Y la liquefactiva? Había una alteración de la estructura y se formaba pus. Ajá. ¿Por qué se formaba la pus? ¿Quién viene? Las bacterias. Sí, es una ¿Ok? infección. Ajá. La infección al final va a provocar lo que es la pus. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la pus es este conjunto de material necrótico, ¿ok? Que se va a formar porque las células de la defensa están viniendo a atacar a estos patógenos. Ya lo pusiste ya. Necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa es característico de la tuberculosis. Los órganos que tienen tuberculosis básicamente van a formar lo que es la necrosis gaseosa, que tiene un característico color medio blanquecino, amarillento. Es por eso que se le dice gaseoso, porque viene del queso, ¿ok? Porque se le dice más o menos que tiene un color como si fuera el queso. Luego también tiene la presencia de granulomas, característico de la tuberculosis también. ¿Entiendes? Luego tenemos a la necrosis grasa. La necrosis grasa es característica de la pancreatitis aguda. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando hay pancreatitis aguda? Lo que va a pasar es que se van a expulsar, ¿ok? Van a liberarse las lipasas pancreáticas y estas van a tener en contacto con los órganos del abdomen, incluyendo lo que es el peritoneo, ¿ok? Y una vez que entran en contacto, las lipasas, como son lipasas, van a degradar, ¿ok?, todos los triglicéridos, y ahí dentro están los adipocitos, ¿ok? Y como están ahí los adipocitos y entra la lipasa, entonces van a entrar al adipocito, primero van a inducir su muerte celular, y una vez que ya entren en contacto con los triglicéridos, lo van a separar para que se pueda separar en ácidos grasos, ¿ok? Y una vez que salen los ácidos grasos,
es característico de la necrosis grasa algunas, ¿cómo decirlo? Algunas como montañitas así blanquitas, no sé si lo ven por ahí, es que no funciona el puntero. Pero en la parte derecha verán que hay algunas formaciones medio blancas, como si fueran unos, como si fueran unos pólipos, así chiquitos, pero blanquitos, ¿ok? Y no son pólipos, solamente son ácidos grasos combinados con calcio. Y esto, al combinarse los ácidos grasos con el calcio, seguramente se recordarán por la pared también que se forma lo que es la saponificación. Y es así que se forma esta montañita, por así decirlo. Y la siguiente es la necrosis fibrinoide. La necrosis fibrinoide es característico porque todo el resto tienen características macroscópicas, pero la fibrinoide también tiene características, bueno, es más que todo microscópico. ¿Okay? ¿En qué va a consistir esta necrosis fibrinoide? Va a consistir en los inmunocomplejos que se va a formar, que ya se recordarán seguro que el inmunocomplejo está formado por antígeno y anticuerpo, ¿okay? Que se van a depositar en la pared de los vasos sanguíneos. Y una vez que se depositen en la pared de los vasos sanguíneos, van a tomar este color medio hiperpigmentado, medio rosado, que lo van a ver por ahí, alrededor del vaso sanguíneo. ¿Okay? Y eso es característico de enfermedades como la vasculitis. ¿Okay? Es como una fija, básicamente. Así como lo que les había dicho, que la liquefacción, digo que al haber una isquemia del sistema nervioso central, hay una necrosis liquefactiva. Aquí también es algo bastante característico de la necrosis fibrinoide que esté relacionada con la vasculitis. ¿Cierto? Ni siquiera sé por qué punto, ¿verdad? Ya. Luego ahí vamos a hablar de las vías de la apoptosis, ¿ok? La apoptosis va a tener dos vías, la vía intrínseca, ¿ok? Y la vía extrínseca. La vía, pero no la pongo toda de una vez, pues. O ya, bueno, ya, sí, ya, no importa, ya. Como dije, va a tener dos vías. Primero, la intrínseca. La intrínseca, como su mismo nombre lo dice, va a detectar anormalidades dentro de la misma célula, ¿ok? Estas anormalidades, como un daño en el ADN o como una proteína mal plegada, van a ser detectadas por unos sensores que tiene la celulita, que son los BH3, ¿ok? Estos BH3 van a activar a unos componentes de la proteína de la familia de ABCL2. En este caso son los VAX y los BAC, ¿ok? Estos son agentes proapoptóticos, ¿ok? Y van a inducir en la mitocondria que se formen hendiduras. Y una vez que se forman estas hendiduras, unas proteínas que están dentro de la mitocondria, que se llama citocromo C, van a salir hacia el citosol, ¿ok? Y una vez que salen hacia el citosol, ya van a activar lo que es la caspasa 9, ¿ok? Que está dentro de la vía de las caspasas. Mientras que la vía extrínseca, le van a llegar primero como señalización unas sustancias, bueno, unos componentes, unas moléculas, que en este caso son el FAS y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos van a reaccionar con los receptores que va a tener la célula y estos en específico van a activar lo que es la caspasa 8, que es lo que van a ver ahí. Y como también es una caspasa, también van a inducir la vía de las caspasas. Y lo que van a hacer las vías de las caspasas es activar las endonucleasas para poder producirse la fragmentación del núcleo, ¿ok? Y la degradación del citoesqueleto, ¿ok? Y una vez que se produce todo eso, no le ha pasado nada a la membrana, ¿verdad? Porque no le he explicado nada a la membrana. Es porque la membrana está absolutamente intacta. Lo único que va a pasar acá es que se van a formar como unas vesículas para poder formar los cuerpos apoptóticos para que se puedan fagocitar a través de los macrófagos. ¿Entiendes? Ahí está, endonucleasas, destrucción del citoesqueleto. Luego, mecanismos de lesión y muertes celulares. ¿Okay? Primero tenemos la cara más importante, que es la hipoxia e isquemia. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa cuando una arteria esté ocluida? Ya sea por un trombo, por un émbolo, o de repente por una aterosclerosis. La cosa es que la arteria está ocluida, ¿ok? Tiene algo que le impide que la sangre pueda pasar correctamente, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Que no se van a poder perfundir bien los tejidos, ¿ok? ¿Y qué pasa? Dentro de la sangre hay oxígeno, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si no entra el oxígeno a la célula? ¿Ok? ¿Qué pasa, Adrián? ¿Qué pasa en la mitocondria? ¿Pero qué pasa en la mitocondria? No se produce ATP. Ya. Primero no se produce ATP. Y como no se produce ATP, ahí tienes razón, no se puede, la célula, como su fuente de energía principal es el ATP, no puede funcionar correctamente, ¿ok? Y como no puede funcionar correctamente, busca producir el ATP de otras maneras. En este caso, una de las maneras es aumentar la glucosis
anaeróbica, ¿ok? Y también se va a producir una falla a nivel de la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿ok? Porque esta, al ser una bomba y al ser transporte activo, va a funcionar con ATP, ¿ok? Adrián, ¿cuál es el principal cation extracelular? El potasio. Extracelular. Sodio. Sodio. Ya. Entonces va a haber una gran cantidad de sodio fuera de la célula. ¿Y quién va a estar adentro? ¿Quién va a ser el mayor cation intracelular? El potasio. ¿Ok? Va a haber una gran cantidad de sodio afuera de la célula y una gran cantidad de potasio adentro de la célula. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente cuando salen los canales de sodio, canales de potasio, como hay mucho sodio afuera, el sodio entra. Y como hay mucho potasio adentro, normalmente por gradiente el potasio sale cuando salen estos canales. Entonces lo que va a hacer esta bomba de sodio-potasio es regular esto. Como el sodio está entrando y la bomba quiere que el sodio salga, entonces al utilizar ATP, ¿okay?, hace que el sodio vuelva a salir y que el potasio vuelva a entrar. Pero esto funciona con ATP. ¿Qué pasa si no hay ATP? Entonces el sodio sigue entrando, sigue entrando, sigue entrando. Y seguramente se acordarán por fisiología o en la pared que lo dicen, no sé, y cuando entra el sodio, también entra el agua, ¿ok? Y al entrar el sodio, entra el agua, se produce una acumulación de líquidos. ¿Se recordarán de que les dije que al producirse la muerte celular hay una acumulación de líquidos, un edema, como una tumefacción? Se produce por esto, ¿ok? Porque no hay ATP, ¿ok? Entonces esto lo que va a producir es la membrana vesiculosa y también el retículo endoplasmático hipertrofiado, porque se está produciendo el edema. ¿Sienta? Luego siguiendo con la glucosis anaeróbica, que está aumentando porque no hay oxígeno, y si no hay oxígeno solamente se puede producir ATP de manera anaeróbica, entonces va a aumentar lo que es el ácido láctico, que es el producto de esta vía. Y también va a disminuir el glucógeno, ya que también se quiere producir más glucosa a través de la glucogenólisis. ¿Ok? Y al aumentar el ácido láctico, aumenta el pH. Y al aumentar el pH se van a desnaturalizar las proteínas que van a estar dentro de la célula. ¿Siguiente? El siguiente es el isquemia de reperfusión. ¿Ok? Este es medio curioso. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando hay isquemia? Baja la cantidad de oxígeno que llega hacia la célula, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si hay una reperfusión? Si hay una reperfusión es que vuelve a llegar el oxígeno. Entonces tú dirás, ¿eso no sería bueno? Pues que vuelva a llegar el oxígeno. O sea, sí sería bueno, pero lo que pasa es que al llegar el oxígeno de manera muy abrupta, entonces se producen otras reacciones que no deberíamos querer que pasen. ¿Okay? Una de las cosas que pasan al llegar demasiado oxígeno de manera radical, porque de la isquemia venía poquito y de la reperfusión ya está viniendo bastante otra vez, es que se van a producir los radicales de oxígeno. Los radicales de oxígeno tienen una gran capacidad de reacción con varias de las sustancias y eso también puede generar un daño en la célula. ¿Ok? Ah, ya, claro. Y al producirse también la reperfusión, también está aumentando en gran cantidad la sangre que está pasando por ahí. Y dentro de la sangre hay células, como los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, que son las células de la defensa. Y al aumentar las células de la defensa, también tenemos que, se recordarán seguro de los linfocitos CD4, que son los helper, que son los que llaman a las citoquinas para que haya más células de la defensa y se produzca la inflamación. ¿Ok? Y acuérdense que la inflamación también puede producir lesión celular. ¿Siente? Ahí tenemos otros. A ver, primero, toxinas. Toxinas, ya las había mencionado antes. Por ejemplo, tenemos el mercurio, que también tiene capacidad de reacción. Así que se va a unir, por ejemplo, al transporte condependiente de ATP. Y al unirse a esto, el ATP no se va a poder transportar correctamente. Así que también va a producirse una falla en la función celular. ¿Siente? Luego las proteínas mal plegadas, que les dije que podían ser detectadas por los sensores VH3. Al ser detectadas por los sensores VH3, ¿qué activan? ¿Qué activa el sensor VH3? ¿Dónde estás apuntando, papito? No, es que el gato me tapó. Ah, ya, lo que van a activar son los agentes proapoptóticos como el VAX y el VAC, ¿ok? Y esos van a generar, ¿ok?, unas hendiduras en las mitocondrias que va a hacer que el citocromo C que está dentro de la mitocondria salga al citosol y ahí se activa la caspasa 9 de la vía de las caspasas y ahí se destruye la célula, ¿ok? Ah, y luego la inflamación, que les había dicho que la inflamación es algo que hace el cuerpo en sí para que el cuerpo pueda protegerse de los agentes patógenos. Pero ¿qué pasa? Que al protegerse de esta manera de estos agentes extraños, no solamente los está atacando a ellos, sino que a veces también van a atacar a células sanas del propio cuerpo.
¿Siente? Ahora, adaptaciones celulares, que es la parte última. Ahí tenemos, por ejemplo, la hipertrofia. ¿Ok? Vamos a hablar de cuatro. La hipertrofia es el aumento del tamaño de las células. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando hay algo que obstruya la correcta contracción del corazón, por ejemplo, que es el ejemplo que he puesto ahí. Entonces el corazón, como hay algo que lo obstruye para poder bombear bien su sangre, necesita más fuerza. Como necesita más fuerza, entonces el corazón se va a engrandecer para que sus fibras cardíacas sean más fuertes. ¿Ok? Y al hacerse sus fibras más fuertes, van a poder compensar esa obstrucción que está teniendo. ¿Ok? ¿Por qué se produce un aumento en el tamaño de la célula y mejor no se replica? Para conservar la función y estar lo más normal posible. No, en este caso es porque el corazón es un músculo, ¿ok? Es músculo cardíaco y el músculo cardíaco no tiene capacidad de replicación. A ver, siguiente. Ahora tenemos el ejemplo de la hiperplasia, ¿ok? Hay algunos casos, sí es cierto, en el que se produce tanto hipertrofia como hiperplasia, que es, por ejemplo, el clásico caso del embarazo, que aumenta el número, pero también aumenta el tamaño de las células, ¿ok? Pero otra cosa muy diferente es la hiperplasia endometrial, que es cuando el endometrio, ¿ok? Que es la capa más interna del útero, va a crecer de manera excesiva, ¿ok? Eso va a ser la hiperplasia endometrial. Y al haber un agente extraño, se produce esa respuesta para poder compensarlo, aunque también se afecte la función del propio órgano. Ahora, la atrofia. La atrofia normalmente se produce por, en este caso del músculo que he puesto ahí, se produce por un bajo uso o por un, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, cuando una persona entra en coma, que no puede usar sus músculos, se produce una atrofia porque no los está usando, no los está estimulando, ¿ok? También se produce, por ejemplo, cuando hay un órgano que crece por ejemplo, por estimulación hormonal. Al no llegar la hormona que le está haciendo crecer, entonces se atrofia, ¿ok? Y eso pasa, por ejemplo, con el endometrio proliferativo, que de ahí se vuelve secretor, pero de ahí ya no le llega más hormona, entonces se vuelve, ¿sí? Se atrofia, pues, y de ahí se desprende y queda solamente el endometrio basal, ¿ok? Siguiente. Ahora tenemos la metaplasia. La metaplasia es el cambio de la célula adulta, ¿ok? Ya sea epitelial o sea mesenquimatoso, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a llegar un agente externo sobre estas células que van a hacer que estas no puedan sobrevivir. Y como no pueden sobrevivir, cambian su forma, cambian su función para poder hacerlo. Aquí tenemos el cambio de un tipo celular al otro. ¿Cuál es el tipo de epitelio que está a la derecha? Policertificado. ¿Poliestratificado qué? Plano. ¿Qué? No queratinizado. Ya. ¿Cuál es el tipo de epitelio que está a la izquierda? Es el endometrio, ¿no? No, no, no. Estamos hablando de... Es epitelio monoestratificado cilíndrico, ¿ok? Entonces, se recordarán seguramente por oficio que tenemos un esfínter gastroesofágico, esfínter esofágico inferior, ¿ok? Pero ¿qué pasa con este esfínter? Es débil. Entonces, a veces el ácido que está dentro del estómago como que puede hacer un reflujo y llegar hacia arriba. Y el esófago, como no está preparado para esto, porque tiene un epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado, al no poder sobrevivir, cambia su tipo de epitelio al epitelio del estómago, que es No, monoestratificado cilíndrico, ¿ok? Ya. Siguiente. Ya, esa es una imagen que me encontré en internet, ¿ok? Que sirve para explicar esto de las adaptaciones celulares. Hipertrofia cuando crece en tamaño, hiperplasia cuando crece en número, atrofia cuando se hace más chiquito, o sea, disminución del tamaño del número, y metaplasia cuando cambia de un tipo a otro tipo. Ya, eso sería todo.